anuncia con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo muy especial a todos los oyentes de NSE Radio y Radio Católica Mundial, y también un saludo muy especial a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, y a la hermana Ofelia Mesa, que nos acompaña también aquí en la parte técnica desde Buenos Aires. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NSE Argentina, y bueno, estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes para comentar, para profundizar en todos estos temas relacionados con la familia, el matrimonio, el amor auténtico, la defensa de la vida, y en esta ocasión con un tema muy especial que viene muy a propósito para esta semana en la que estamos, y es la semana de la novena a Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo es la conmemoración de las apariciones de Fátima, y Fátima nos ha dado mucho de qué hablar. De hecho, pues es una de nuestras advocaciones y apariciones preferidas en NSE. Y estamos hoy con una invitada muy especial para profundizar en uno de los temas que están muy relacionados con Fátima y con todo lo que también ese mensaje ha influido en nuestros días. Estoy con Miriam Mitrese, que es doctora en Psicología Social, licenciada en Educación, mamá de 4 hijos y que actualmente trabaja en el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina. Miriam, bienvenida a este programa. Creo que no es la primera vez, pero es la primera vez que te conozco. Muchas gracias por la invitación. Es siempre muy agradable estar acá. Bueno, Miriam, y queremos hablar con nuestros oyentes, comentar el tema de la familia, la crisis de la familia en la actualidad. ¿Y esto por qué? Porque recordábamos, yo en estos días releía y recordaba unas palabras de Sor Lucía al cardenal Carlo Caffarra, que fue el primer presidente del Instituto Juan Pablo II, fue quien recibió la encomienda del Santo Padre para crear un instituto dedicado al matrimonio y la familia, que ha tenido muchos frutos. Y en ese entonces el cardenal, cuando recibió esta encomienda de San Juan Pablo II, le pidió oraciones a Sor Lucía a través de su obispo, le escribió una carta pidiéndole oraciones por el fruto de todo este apostolado nuevo que el Papa pues le encomendaba, y él no esperaba una respuesta de Sor Lucía, ¿no? Pero asombrosamente se encontró con que Sor Lucía le escribió una carta bastante larga respondiendo a su petición de oraciones, en la que unos años después, en varias entrevistas, el cardenal comentaba partes de esta carta, y una de esas partes hacia el final decía lo siguiente: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque este es el punto decisivo. Después concluyó: sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Es impresionante, y bueno, el cardenal pues como que tomó de esto pie para realmente emprender con ahínco esa misión que San Juan Pablo II le había encomendado, y creo que parte de ese fruto del interés de San Juan Pablo II por el matrimonio y la familia, y también del cardenal Caffarra y de todos los que siguieron impulsando este instituto, pues es también el que ya en muchas universidades católicas, en arzobispados, tengamos un instituto dedicado a los temas del matrimonio y la familia, como es el caso de la Universidad Católica de Argentina. Bueno, antes de entrar un poquito en materia, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia en el Instituto para el Matrimonio y la Familia, cómo llegaste ahí, cuál ha sido tu experiencia vital en el instituto. Llegué haciendo unos cursos que ofrecía, y a partir de ahí fui conociendo a las personas que daban esos cursos, vi que estaban muy en consonancia con la forma en que pensaba yo. Yo pertenecía a la universidad desde hacía muchos años también. Esto fue en el año 2005. Yo estaba en la universidad desde el año 86 cuando me recibí. Y bueno, a partir de ahí empezamos un camino juntos, porque justo se estaba creando el Instituto para el Matrimonio y la Familia. Yo hice mi primer curso
justo el año en que se estaba creando. Así que bueno, es de la primera promoción. Así que a partir de ahí empezamos un camino juntos. Hasta el año 2020 hubo una directora que fue la fundadora, Selmira Bottini de Rey, y después estuve yo como directora del instituto. Ahora está Alejandra Planker. Y bueno, fuimos recorriendo el camino, haciendo crecer a nuestro instituto, que queremos mucho, y tenemos un equipo muy trabajador y con muchas ganas de trabajar por la familia. Y escuchándote hablar, Miriam, uno podría decir, qué maravilla, qué alegría, ¿no? Poder dar lo mejor de sí cuando uno siente vocación, ¿no? A trabajar por el tema del matrimonio y la familia y estar en un equipo interdisciplinar, supongo, pero como que se sienten familia ustedes mismos. Eso es lo que intuyo por tu mirada y por cómo hablas, que te da alegría, ¿no? Hablar del instituto. Pero eso contrasta con las palabras de Sor Lucía, o sea, que realmente esto es una batalla y que la batalla que se está fraguando hoy tiene mucho que ver especialmente con el tema del matrimonio y la familia, y esto que le decía al cardenal, ¿no? Todo el que trabaje en defensa del matrimonio y la familia será combatido y enfrentado en todas las formas. Eso también se vive, ¿no? Sí, y quizá eso que vos dijiste que viste como esa alegría de pertenecer al instituto, tiene que ver con esto, como en la sociedad se está atacando tanto al matrimonio y la familia. Encontrar un lugar, existencialmente, ¿no? Encontrar un lugar donde uno ve que hay varias personas que están en consonancia con uno, es como un oasis. Eso es cierto, ¿no? Aunque uno sienta que está trabajando a veces como contracorriente de todo el mundo, ¿no? Pero el que te encuentres con unas personas, aunque sean pocas, el programa anterior hablábamos de las minorías creativas, de las que habla Benedicto XVI, pero como que encontrarte en ese lugar te da cierta paz, ¿no? Aunque sabes que la batalla es real y la sientes y la experimentas y la vives en el día a día, ¿no? Sí, la batalla es real y la familia es atacada desde distintos flancos. No solamente es algo externo, es como que se sufren golpes desde lo externo y desde lo interno. ¿A qué voy con esto? Desde lo externo, muchas ideologías, las ideologías reinantes hoy socialmente aceptadas, y aunque no sean aceptadas conscientemente, se vive de esa manera. Atacan, por ejemplo, la maternidad, que la ve como un escollo para el desarrollo de la mujer. Uno a veces se encuentra en situaciones muy concretas, por ejemplo, en el colectivo, escucha hablar a dos chicas, y dicen, ¿y te vas a casar? Y sí, no, primero quiero vivir mi vida. Y después cuando uno dice, ¿y vas a tener hijos? Y no, mejor vivir mi vida. Y uno dice, vivir la vida, ¿qué quiere decir? ¿Que uno cuando es madre o es casado se le terminó la vida? O sea, en el fondo es como que pareciera que en ese fondo cultural está como que formar una familia uno ya no vive, ¿no? Entonces, eso es algo que destruye. Todo lo que tiene que ver con el antinatalismo. Este antinatalismo fue tomando desde hace muchísimos años distintas formas. A veces por el tema de la liberación de la mujer, por otro lado cuestiones que tenían que ver con la superpoblación, y entonces se promovía esta idea de que el mundo está lleno de gente y que sobra gente, y que traer al mundo nuevos hijos es como algo malo, una carga, algo que no permite el desarrollo personal o el desarrollo de la familia, o el tema de la pobreza asociado con los muchos hijos. Ahora toma una forma nueva que tiene que ver con lo ecológico, ¿no? Y pareciera que si todos dejamos una huella de carbono y le hacemos mal a la tierra, traer nuevos hijos es una irresponsabilidad. En últimas, el que destruye el medio ambiente es el hombre, luego deberíamos destruir al hombre, ¿no? Exactamente. Pero que es como todo un sinsentido, ¿no? Porque la creación está puesta al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la creación. Sí, por eso yo digo, estas ideologías que fueron, quizá no se hacen muy conscientes para todas las personas, pero esta idea de que la tierra es un ser vivo al que debemos cuidar,
y que la tenemos que defender de todo lo que la dañe, y el ser humano es algo que la daña, y encima, aparte de todo, el ser humano es un animal más, un ser vivo más sobre la tierra, no es la cúspide de la creación, sino que es un ser vivo más, pero encima dañino. Depredador. Entonces un depredador es peor que una vaca. Entonces, lógicamente, a partir de todo este pensamiento, va calando en aquellas chicas que están en edad de ser madres y dicen, bueno, tengo una responsabilidad en la vida, ¿no? Tengo una responsabilidad de no hacerle más mal a la tierra. Que este es un tema, yo creo que has empezado por yo no sé, pero el que más me toca a mí, y es el tema de la apertura a la vida y la maternidad, ¿no? Y lo que tú dices, yo que he tenido la experiencia de estar con jóvenes en colegios, incluso católicos, ¿no? Y uno dice, bueno, pues aquí levanten la mano las que sienten deseo o llamada a la maternidad. No les especifico si biológica o qué tipo de maternidad. Pues de 30 serán 2 las que levanten la mano. Entonces, alguna vez yo también he levantado la mano y dicen, hermano, ¿usted está levantando la mano? Sí, ¿no se nota? Yo también me siento llamada a la maternidad y tengo deseo de maternidad, aunque no biológica, pero espiritual. Y una mujer que no se abre a la maternidad es como que queda coartada en algo que es fundamental, que hace parte de la esencia del plan que Dios ha querido para la mujer, ¿no? Entonces, claro, es lo que tú dices, es como tan difícil que las chicas de hoy comprendan esto, que cerrándose a la vida, cerrándose a la maternidad, se están cerrando como a lo más propio, a lo más grande, ¿no? De su vocación como mujer. Pero claro, es un trabajo muy difícil, ¿no? Sí, yo creo que también el tema, cuando nombrabas esto de la vocación, ¿no? En general, cuando se piensa en vocación, se piensa en una profesión en el sentido de un trabajo, un estudio. Pero justamente lo que comentabas con chicos de escuela, cuando uno dice la vocación de ser madre o la vocación de formar una familia, eso no se considera una vocación, es como que es algo que alguna vez se podrá dar o no, pero no como una vocación específica, ¿no? Sí. Incluso lo veo así, hasta si alguien dijera en una clase de 5º año de secundario, ¿cuál es la vocación de cada uno? Y una niña dijera, mi vocación es ser mamá y tener hijos, se vería como, uy, pobre, no sirve para otra cosa. No tiene nada, otra oportunidad mejor, ¿no? No tiene algo mejor. Como de segunda, el ser mamá, el dedicarte a tu hogar, a tus hijos. Bueno, lo tenemos bien difícil, ¿no? Esta lucha y esta batalla en el ámbito de la vocación, de la dignidad de la mujer, de la maternidad. Sí. Creo que es un punto fundamental, ¿no? Y en esas ideologías que también justamente tiene que ver con esto de la maternidad, esa desvalorización de la diferencia sexual. Eso creo que es otro ataque muy grande. Por la idea de un igualitarismo, que seamos iguales varones y mujeres, se desprecia mucho esa diferencia. Y en la familia se necesita esa diferencia. Por eso ese es un ataque fuerte a la familia. Porque se necesitan mamás y papás. Y porque también yo creo que hay algo ahí en el fondo, y es que no vemos la diferencia como una riqueza, sino como un problema, ¿no? Y es ya, claro, si lo ves como un problema, lo que tienes que hacer es cerrarte a esa diferencia, cancelar esa diferencia, eliminarla. Y por eso también del feminismo radical, como equipararte al varón, ¿no? O sea, realmente es una visión totalmente equivocada, porque si leemos, ¿no?, la Sagrada Escritura, y si vemos la tradición cristiana, vemos que esa diferencia no es un problema, es una gran riqueza, y evidentemente tenemos que reconocer que estamos heridos por el pecado y que el pecado ha creado una situación de tensión entre el hombre y la mujer, pero que la solución no es cancelar las diferencias,
sino la solución es acudir a la gracia para que esa situación de tensión, de dominio causada por el pecado original, pues sea sanada por la gracia y la redención de Cristo, ¿no? Sí. Que es algo que desafortunadamente hoy no vemos mucho, y creo que eso es algo muy importante del mensaje de Fátima, ¿no? Que nos invita a volver los ojos a Dios, a volver los ojos a la Santísima Virgen María, a su corazón inmaculado, al Sagrado Corazón de Jesús, para encontrar como ese refugio en el que la familia vuelva a encontrar su sentido, ¿no? En la sociedad también. En algún documento, no sé si es de la Conferencia Episcopal Española, aunque creo que también Juan Pablo II en algún momento habló de la familia como santuario de la vida, ¿no? Y realmente eso es a lo que nos invita el mensaje de Fátima. Y también pienso en las memorias de la hermana Lucía y tantos textos que ella escribió contando de su infancia, ¿no? Porque a veces uno diría, bueno, pero el mensaje de Fátima no habla explícitamente de la familia, pero Sor Lucía, digamos que interpretando el mensaje de Fátima, sí le ha dado muchísima importancia a la familia. De hecho, en las llamadas del mensaje de Fátima, ella dedica una llamada a la santidad del matrimonio y la familia. Y cuando ella habla en sus memorias de todo lo que vivió pues desde pequeña en su familia, también con sus primitos y las familias que vivían en Fátima, pues habla mucho y cuenta muchas anécdotas de cómo vivían esas familias, ¿no? Es hermoso. Yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando que relean una y otra vez las memorias de la hermana Lucía, sobre todo esas primeras memorias donde ella comenta cómo crecían en familia, ¿no? Rezando el rosario todos los días, asistiendo a la misa dominical, como que realmente la fe era el centro del que irradiaba su fuerza y recibía su fuerza la familia cristiana. Bueno, pues para seguir comentando este tema con Miriam Mitrese del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Valencia, nos vamos a una muy breve pausa. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Bueno, y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, abordando un tema muy especial, el tema de Fátima, el mensaje de Fátima y la familia hoy, esta crisis que está viviendo la familia y todas las palabras de Sor Lucía, pero también vamos a ver unas palabras de Jacintita, hablando sobre el matrimonio y la familia, que veían ellas sobre el matrimonio, también inspiradas en su corazón por este mensaje de la Santísima Virgen María. Y estamos con Miriam Mitrese del Instituto del Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina. Y estábamos comentando que hay muchos ataques a la familia hoy, empezando por estas ideologías, ¿no? Que van como haciendo mella poco a poco en lo más hondo de la familia, de la mujer, de la dignidad, de esa llamada a la maternidad. Y también hablábamos de la desvalorización de la diferencia sexual, que creo que aquí también hay un punto muy importante, y es las palabras, algunas frases o palabras que mencionó Santa Jacinta Marto en sus últimos días y que fueron recogidas por la hermana María Purificación Godiño. Dentro de ese mensaje, de esas últimas palabras, podríamos decir, de su testamento de Jacintita, esta niña encantadora, ella le dijo a la madre Godiño: muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor ni son de Dios. Y eso lo podemos también ver hoy reflejado, ¿no? Uno diría, una niña de 9 añitos, ¿quién más sino la Virgen le podía inspirar pues estas palabras, ¿no? ¿Qué conocía ella o qué podía imaginarse de cómo estaban viviendo los matrimonios? ¿Cómo ves tú, Miriam, que se refleja eso a día de hoy en el matrimonio? ¿Qué significa eso, que muchos matrimonios no sean de Dios y no agraden a Dios?
Sí, así como al principio hablábamos de esos ataques externos, también el matrimonio y la familia sufre ataques desde adentro mismo del matrimonio. Y tiene que ver con los propios contrayentes, tiene que ver con los miembros de esa familia. Quizá en los últimos tiempos se fueron notando como más evidentemente las rupturas, la falta de paciencia, la falta de comprensión. Quizá puede tener que ver con una fragilidad más evidente de las personas, porque tienen menos tolerancia a la frustración, quizá una educación que tiene que ver con el buscar el deseo simplemente, o buscar pararse en un paradigma solamente de derechos y no de deberes. Es como que va creando personalidades que son más débiles. Y es cierto que para mantener una familia, un matrimonio, hay que tener paciencia. La paciencia es fundamental, porque hay momentos que son divinos, hermosos, y hay otros momentos donde uno quiere escaparse. Y tener una personalidad fuerte, no autoritaria, ¿no? Porque a veces se entiende fuerte como tener un carácter avasallador, ¿no? Sino fuerte en el sentido de resistente. Para eso se forman desde chicos. Y quizá estamos en una sociedad donde forma chicos débiles, con personalidades débiles. Es difícil mantener un matrimonio si a la primera que las cosas salen mal, uno ya no lo resiste y pega un portazo. Entonces quizá esta fragilidad hace que también los matrimonios sean frágiles y las familias sean frágiles, y eso se va transmitiendo también de generación en generación, porque esos chicos que van viendo que sus papás no tuvieron tolerancia ni siquiera para ellos, y que quizás son vistos como una carga, y van entrando en un terreno mucho más vulnerable para crear sus propias familias. Y aquí hay algo muy importante, y lo que tú estabas diciendo lo relaciono también. Bueno, yo sigo con el mensaje de Fátima porque es muy importante, y es que la Virgen les pide continuamente oración y sacrificio. Podríamos decir que son dos palabras claves del mensaje, y es justamente para lo que no estamos educando hoy, ¿no? Esa fragilidad que tú hablas de ese ser humano que no resiste o no aguanta el fracaso, o no resiste lo que le molesta. Es también una personalidad en la que no ha habido una educación para el sacrificio, para el saber aguantar, ese aguante paciente que tú decías, pues las contrariedades de la vida, los sufrimientos, el que el amor no es solo el sentimiento, sino que el amor es una decisión de la voluntad, ¿no? Y esa voluntad como arraigada en el bien se forma y se forja muchas veces a costa de muchos sacrificios, ¿no? Y creo que es una de las cosas que la Virgen en Fátima nos enseña y que vienen muy a cuento para el matrimonio y la familia y la educación de los hijos, ¿no? Ese formar a los hijos para el sacrificio, ¿no? Que no todo es recibir, como tú decías, no todos son derechos, sino que yo tengo también una responsabilidad con respecto al otro. Y creo que eso es muy importante en los matrimonios hoy, que sepamos, ¿no? Que el amor no es solo ese sentimiento que puede surgir en el enamoramiento, sino que el amor va mucho más allá. Y también pensaba como esta relación que hablábamos ahora de la maternidad, del abrirse a la vida en los matrimonios de hoy, que también es una de las crisis que estamos viviendo. Y yo creo que en 1917, con las apariciones de Fátima, no sé qué tanto se daba. Yo creo que era ya mucho menos común la apertura a la vida. Yo entiendo que era casi algo dado, pero se podía dar, pues, pensar en matrimonios que no estuvieran tan abiertos a la vida. Pero es que hoy en día es muy difícil encontrar realmente un matrimonio que esté abierto a la vida, ¿no? Que no tenga miedo a los hijos, que no tenga miedo a tener una familia numerosa. Entonces, también yo pienso que esas palabras, ¿no?, podrían referirse a muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor ni son de Dios, porque Dios ha pensado el matrimonio como una institución sabia
para la unión de los esposos y la procreación de los hijos, ¿no? Y ese que los esposos vivan el matrimonio como en ese individualismo o en ese simplemente, bueno, pues estar con una persona y tener un plan de vida con ella, pero excluir ya de partida los hijos porque son un estorbo o una carga, ¿no? Aunque sean matrimonios, digamos, por la iglesia, sacramentales, pues están ofendiendo a Dios. Sí, quizá esta fragilidad también de la que hablamos tiene que ver con ese miedo a ser padres. Está como muy desprestigiado el lugar de autoridad de un padre y con el paradigma de que todos quieren ser adolescentes, pasar a ser padre a veces es como un peso y una carga. Y quizá también se entiende mal el concepto de sacrificio. Dios no nos pide un sacrificio inútil, no quiere que suframos por sufrir, simplemente que podamos esforzarnos, aunque cueste, por algo que valga la pena. La cuestión es si verdaderamente se considera a los hijos como algo que valga la pena. Y ahí ya, si consideramos que nuestras generaciones no están considerando que las nuevas generaciones valgan la pena, estamos mal. Claro, y es que es una visión bastante egoísta, ¿no? Porque realmente si uno se pone a pensar, bueno, todo lo hemos recibido, la vida, la educación, y ha sido como un don gratuito, que también nos falta ser en ese sentido como agradecidos y pensar un poco en de dónde vengo, ¿no? Porque no nos han dado la vida porque decidimos, ¿no? No es un acto de la voluntad decidir nacer o venir a la existencia, es un don gratuito que desde pequeños nos hayan formado, nos hayan alimentado, nos hayan educado, hayamos estado en el seno de una familia, mal que bien. Todo eso ha sido un don gratuito, ¿no? Entonces es como también mucho egoísmo el que yo veo en la juventud, en la actualidad, y ese deseo como de gozar, de vivir bien, de estar plenamente disfrutando de los bienes materiales, del éxito laboral, de los ingresos económicos, sin pensar en lo que va a venir mañana, sin pensar tampoco en cómo retribuir todo ese bien que yo he recibido, no solo a nivel material, sino también a nivel espiritual. Hemos tenido la gracia del bautismo, la gracia de los sacramentos, la gracia misma de los que están casados, el matrimonio, ¿no? El sacramento del matrimonio. Entonces, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que a esto no se llega en la sociedad actual sin una vida intensa de oración, ¿no? De ponerse de rodillas ante Dios. Bueno, no sé, en tu experiencia personal, muchas veces uno dice, bueno, pero es bien difícil para los jóvenes que no han nacido en un contexto creyente o que son bautizados, pero como diríamos hoy en día son paganos bautizados, porque realmente el contexto en el que están creciendo nuestras generaciones es un contexto bastante anticristiano. ¿Qué posibilidades también ves tú como de ayudar, ¿no? Nosotros que tenemos como esa antorcha de la fe, poder transmitir esa esperanza de que se puede, ¿no? Vivir plenamente el matrimonio y la familia, y de que son una fuente de esperanza para la sociedad en el mundo de hoy. Sí, quizá la clave está en una de estas cuestiones que dijiste, que a veces sin pensar, ¿no? Y es muy posible que en todos estos matrimonios que no son los que Dios quiere, en muchos de los casos, no realizan las cosas mal con intención deliberada de hacerlo, sino que la misma vida es como que arrastra, y la cultura arrastra a proceder de no muy buenas maneras, pero justamente sin pensar, sin darse cuenta que no es lo mejor. Quizás se dan cuenta cuando ya es tarde, pero no hay una intención deliberada de hacer las cosas mal. Creo que uno de los caminos como para mejorar algo esta sociedad, o en qué podemos colaborar, es decirle a los papás que hablen de cosas profundas, que no simplemente hablen en su casa de las cuestiones cotidianas. Obviamente que es necesario hablar de las cosas cotidianas, y es muy bueno que si ni siquiera hablan de nada, al menos hablen de las cosas cotidianas que comparten. Pero más allá de esto, que puedan tocar temas profundos, que hacen a la fe, que hacen al sentido de la vida, que hacen a la vocación, porque es muy importante que los chicos se críen en un ambiente donde vean que sus papás les interesa
profundizar algo más sobre la vida, que puedan darle un sentido trascendente hacia arriba y hacia los demás, ¿no? Es como crearles un ámbito en el que se puedan desarrollar más plenamente. Y eso lo puede hacer cada uno con su familia. Y si lo logra hacer con su familia, también lo puede irradiar a la sociedad. Porque justamente las familias son esa célula básica de la sociedad. No de casualidad también la familia es atacada, porque es mucho más fácil manipular una sociedad con familias débiles. O sin familias. O sin familias, o familias quebradas. Y creo que esto es algo muy importante que podríamos destacar como función de la familia hoy, ¿no? Frente a esta crisis que estamos viviendo, y es como transmisora de la verdad, ¿no? De que hay una verdad sobre el ser humano, sobre la vida, sobre la familia, sobre la vocación. Hay una verdad, y creo que justamente la familia es como un baluarte en el que se conserva, ¿no? Tú decías antes, en cierta forma, como esos espacios en los que podemos como respirar, ¿no? Entre los que pensamos igual, ¿no? Pero realmente si la familia cumpliera esa función de custodia de la verdad, no solo en el ámbito de transmisora de la fe, sino también de la verdad misma, que obviamente pues la verdad es Cristo, pero porque es uno de los temas también que vemos y que es muy común hoy, ¿no? O sea, no hay verdad, el relativismo puro, todos tienen su verdad, y claro, es muy difícil intentar llegar a nuestros contemporáneos si partimos de esa idea tan equivocada de que no hay verdad, de que cada cual tiene la suya, y por eso tú quédate con la tuya, porque igual vas a ser feliz, y yo me quedo con la mía que me va a hacer feliz, ¿no? Y ahí es donde se acaba el diálogo. Porque si cada uno tiene su verdad, ¿cuál sería el sentido de dialogar? El diálogo justamente está basado en pongámonos de acuerdo, veamos, tratemos de encontrar dónde está la verdad. Si la verdad no está, consideramos que no existe, y cada uno tiene la suya, ya no tiene ningún sentido dialogar. Pero bueno, yo creo que estas y muchas más enseñanzas nos podemos ir reflexionando de la importancia de la familia hoy, pero ahora nos vamos con una breve pausa musical. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com.
Bueno, y hemos escuchado una canción preciosa del Santuario de Fátima en honor a Nuestra Señora de Fátima, que ya próximamente la celebraremos el 13 de mayo. Así que bueno, hemos dedicado este programa de Solo el Amor Crea al mensaje de Fátima, ¿no? A las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, pero hablando de un tema muy concreto, que es el tema del matrimonio y de la familia hoy. Esta crisis que está viviendo el matrimonio y la familia, y ¿cómo nos puede hablar Fátima de esperanza en este ámbito? Y para todos los que quieran ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos a través de los teléfonos gratuitos desde Estados Unidos y Puerto Rico, 1866-398-6377, 1866-398-6377, y desde otros países, 1205-271-2976, 1205-271-2976. O también, si nos quieren escribir un mensaje o poner un audio a través de WhatsApp, pueden hacerlo al +54 911 409 39575, +54 911 409 39575. Bueno, y continuamos con Miriam Mitrese, que trabaja en el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Valencia. Estamos hablando de un tema precioso y hemos hablado de los ataques a la familia, a la maternidad, el antinatalismo, esto que podríamos llamar desvalorización de la diferencia sexual, y también de, pues, por qué decía Jacintita que muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor ni son de Dios. En cierta forma pensábamos que estas palabras se ven reflejadas en muchos matrimonios que, aunque sean sacramentales, son matrimonios que se cierran a la vida, ¿no? Que se cierran a la concepción, a la procreación de nuevos hijos. Pero creo, Miriam, también que tendríamos que hablar aquí de todo de esta situación difícil que estamos viviendo también a nivel jurídico en muchos países en los que se quiere legalizar las uniones del mismo sexo, ¿no? Que, bueno, en 1917 creo que muy difícil que los niños se imaginaran esto, pero ciertamente en un sentido profético también decían: muchos matrimonios no agradan a Dios y no son de Dios, y desde luego que la unión entre dos personas del mismo sexo nunca va a ser un matrimonio. Pero es de estos temas a nivel jurídico que nos quieren hacer, en cierta forma, vaciar la esencia de la familia, porque la familia no puede destruirse, pero la forma de atacarla es vaciándola de su contenido, ¿no? De su esencia. ¿Qué podemos decir nosotros de estas pretensiones jurídicas que estamos viendo en los últimos tiempos? Creo que obviamente forma parte de todos estos ataques a la familia, y en las personas comunes que no están ideologizadas, pero entró la cuestión de la emocionalidad, basar todo en los sentimientos. Uno lo ve a veces cuando habla con jóvenes, dice: y bueno, pero si se quieren, y con que se quieren ya es fundamento absoluto para cualquier cosa. El tema es que estas legislaciones van avanzando y, lógicamente, lo antinatural tiene que ser impuesto a través de normas totalitarias. Y lo que en un principio va pareciendo como que es ampliar derechos, termina siendo restringir los derechos de las demás personas que no piensan de esa manera. Nuestro país es muy de avanzada en Latinoamérica, por así decir, ¿no? Uno podría decir de avanzada, no sé si es de avanzada o de atrasada, pero digamos, vamos para atrás, pero justamente esas leyes son las que están más haciendo como punta de lanza. La ley del matrimonio de personas del mismo sexo, las leyes que tienen que ver con la identidad de género, son tremendas y muy atacantes, muy lesivas de la familia y de la identidad de las personas. Vamos a algo más raigal todavía. Se apunta a esa identidad de los seres humanos, que son los que componen las familias. Y si todo se basa en la emocionalidad y en el sentir, volvemos otra vez a lo de hace un ratito. Ya no hay posibilidad de diálogo, porque simplemente cada uno queda clausurado dentro de su egocentrismo. Y no se puede vivir en familia cuando uno queda clausurado en su egocentrismo.
así de simple. Y también hay algo muy importante y es, bueno, como todas estas leyes van minando poco a poco, tú decías, van minando la familia, el matrimonio y sobre todo al ser humano. Benedicto XVI, nuestro querido Papa, hablaba de una crisis antropológica, ¿no? Porque realmente borrando, digamos, que la imagen de Dios en el hombre, pues es la destrucción realmente del mismo hombre. Y para eso, pues empezar por la destrucción de la familia, que ciertamente, y ya lo vemos, ¿no? Nuestra sociedad en la que son muy poquitas las familias, digamos, estructuradas, hay una gran crisis en la estructura de la familia, familias divorcistas, familias, bueno, de todo. Pero uno ve realmente cómo ya es mucho más difícil que esos hijos aspiren a tener una familia, formar una familia y tengan clara, como tú decías, su propia identidad, ¿no? Como hijos de Dios, como varón y mujer. Pues claro, uno va viendo cómo esto cada vez va en contra también del individuo, ¿no? De la persona misma y en su desarrollo, no solo social, psicológico, sino en el desarrollo de su propia identidad. Y desde luego que son leyes impuestas y muy agresivas y ciertamente cada vez como que van excluyendo más, que creo que aquí también hay un punto más importante, esto que tú decías de los que pensamos diferente, ¿no? Y uno de esos ataques, el otro día lo comentábamos con una hermana, es justamente el que se va, digamos que premiando muy poco, por no decir desincentivando la maternidad. Y volvemos a este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque las legislaciones cada vez apuntan a que la mujer también tiene que trabajar para poder sobrevivir y trabajar tiempo completo. Bueno, tú ahora me comentabas y decíamos que es un privilegio poder uno ejercer su profesión en un ambiente de familia, en un ambiente en el que puedes pues pensar en estar trabajando medio tiempo o trabajar algunos días a la semana y poder estar en tu casa, poder vivir, ¿no? Tu vida familiar. Pero ciertamente hoy es cada vez más difícil. Y una familia a la que se le saca la mamá de en medio, pues es una familia en cierta forma que ya queda un poco o bastante coja. Es una familia en la que es muy difícil que sus miembros aprendan a identificar y a crecer en su propia identidad, a madurar en esa identidad. Entonces, yo creo que está todo como muy relacionado, que es un complot y que hay muchas cosas que a veces nosotros no encajamos como en el mismo rompecabezas, pero que si vamos uniendo las piezas nos damos cuenta que todo está enfocado a vaciar de contenido esa misma identidad de la familia. De hecho, hay otro tema, bueno, sé que estoy mencionando muchas cosas a la vez, pero hay otro tema que también me parece muy interesante y es el tema de los nuevos modelos de familia, que está muy relacionado. Entonces, que lo que tú decías, ahora todo está basado en el afecto, entonces cualquier relación afectiva ya es un modelo de familia, cuando eso no es así. O sea, existe un hecho familiar que es universal, aunque tenga distintas expresiones, pero no significa que ya la unión de 3 hombres o de 3 mujeres o de una mujer y un perro sea una familia. Entonces es como bastante complicado. De hecho también Jacintita, dentro de esas últimas palabras que pronunciaba, estando ya muy enfermita, tiene otras que voy a ver si las encuentro, y decía que han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor, ¿no? Y uno piensa en modas y a veces piensa en el vestido, ¿no? O en el maquillaje. Pero yo pienso que va mucho más allá, ¿no? Y todo esto de la ideología de género, de la transexualidad, se ha convertido en cierta forma en una moda. Pero también todo este tema de los modelos de familia se han ido convirtiendo o imponiendo como una moda, ¿no? Y en ese sentido de que como lo hace todo el mundo, pues ya es algo permitido, ¿no? Bueno, creo que he dicho muchas cosas, pero tú comenta lo que quieras. Sí, justamente esto del modelo de familia es algo que está muy instalado en el hablar popular, de que hay distintos modelos. Y la cuestión es que, voy a decir algo que es muy contracultural, pero no existen muchos modelos. Existe un modelo, porque justamente un modelo es un arquetipo que uno quiere seguir por su perfección. Lo que sí hay son distintas realidades familiares y que no podemos desconocer. No todas los agrupamientos familiares pueden gozar, ya sea por esos ataques internos y por distintas situaciones de la vida. No todos tienen una mamá, un papá e hijitos. Esa es la realidad.
esas realidades uno las tiene que acoger, las tiene que comprender, tiene que entender qué es lo que está pasando. Pero más allá de que pueda entender qué es lo que sucede, no puede dejar de considerar que hay formas, estructuras, tipos de vínculos que son más saludables que otros y que no es todo lo mismo. El modelo de una mamá, un papá y sus hijos, y también con una familia extensa, eso es la mejor estructura que da las posibilidades de una mejor fortaleza para los individuos en su crecimiento. No quiere decir que porque haya una estructura de una mamá, un papá y sus hijos, todo vaya excelentemente bien. O sea, perfecto. No, tampoco quiere decir que porque esa realidad familiar no sea la mejor, esas personas van a estar siempre mal. Uno no puede ser tan rígido de no comprender que hay distintas situaciones, pero más allá de esas situaciones, la familia tiene un modelo que es ese arquetipo al que hay que tender. Y es bueno que las nuevas generaciones sepan que hay algunos modelos que ya la historia ha mostrado probadamente que son mejores que otros. Y también, bueno, esto me hace recordar, aquí tengo justamente de la Carta a las Familias de San Juan Pablo II, él tiene un texto muy bonito que habla como de esto que estamos comentando. Dice: en nuestros días ciertos programas sostenidos por medios muy potentes parecen orientarse, por desgracia, a la disgregación de las familias. A veces parece incluso que con todos los medios se intenta presentar como regulares, atractivas, modélicas, con apariencias exteriores seductoras, situaciones que en realidad son irregulares. Él dice, situaciones irregulares se pretenden presentar como modelos de familias, justamente lo que tú decías. Y creo que aquí es muy importante decir que sí hay un hecho universal de familia que está basado en la existencia de relaciones de paternidad, maternidad y filiación, que es un hecho universal y que puede expresarse lo que podríamos llamar la familia nuclear monógama o la familia tradicional o ampliada, pero ciertamente lo que tú decías, hay formas incompletas o alteradas de familia, ya sea por situaciones, por viudez, por lo que sea, que pues no presentan, digamos, todos estos componentes, pero aún así se sigue manteniendo ese hecho, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las mamás que han tenido o se han visto obligadas a educar a sus hijos solas, ¿no? Así sea, pues porque el esposo nunca apareció o porque falleció. Uno podría decir, bueno, pero aquí ¿qué pasa? Bueno, pues es un hecho, digamos que forma una forma incompleta de esa familia, pero es muy importante lo que Miriam tú resaltabas, y es que no por eso dejan de ser familias, digamos, gratas ante los ojos de Dios, ¿no? Que es lo que se pensaba muchos años. Y ahora mismo pienso en el ejemplo de una madre angélica, ¿no? Que creció pues con su mamá, porque su papá las abandonó. Y aún así, pues que fue una mujer que dio todo de sí por su hija, y que tenemos una madre angélica que salió adelante, ¿no? Con la gracia de Dios, porque Dios escribe también recto en renglones torcidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aspirar y buscar que nuestras generaciones pues aspiren a una familia según el modelo que nos ha dejado Dios, que es primero la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una comunión de personas, y después pues la Sagrada Familia, ¿no? Pero no por ello pues juzgar otras familias que estén en una situación distinta. Ahora ya eso se sale, lo que estamos viendo hoy a través de las legislaciones es otro tema totalmente aparte, y son que están fuera del hecho familia, ¿no? Todas estas uniones homosexuales o otras uniones afectivas que comentábamos, pues ya no entran en el ámbito de la familia. Por eso también nosotros insistir muchísimo en que no puede haber un matrimonio homosexual, ¿no? Porque eso ya no es un matrimonio, serán uniones, pero no es un matrimonio. Son uniones que tratan de sustituir a la familia, yo le llamaría como agrupaciones que tratan de sustituir a la familia, que en algunos casos pueden llegar a cumplir alguna de las funciones de la familia, pero no es una familia. Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos hablando de muchos temas, pero todos muy relacionados, que tienen que ver con la crisis que estamos viviendo, y también, como decíamos al comienzo de este programa, cómo la Virgen Santísima en las apariciones de Fátima viene a darnos como una luz de esperanza
bueno, sobre la humanidad, sobre la historia de la humanidad, pero también sobre la historia de la familia. Y hay frases preciosas de la Santísima Virgen María que coinciden. Por ejemplo, la Virgen Santísima dice al final, mi inmaculado corazón triunfará, ¿no? Y es justamente cuando leíamos la profecía de Sor Lucía al cardenal Carlo Caffarra, que al final cuando dice que igual Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza y que pues a pesar de las luchas y los combates que veamos hoy en día en el ámbito del matrimonio y la familia, como que nuestra esperanza es la Santísima Virgen María. Bueno, Miriam, nos quedan solo 2 minutitos. Algo que quieras como dejar a nuestros oyentes relacionado con este tema, dejar una huella como de esperanza en medio de esta situación que a veces parece tan calamitosa. Fundamentalmente me querría dirigir a aquellas chicas que están en edad de empezar a pensar en casarse, en formar una familia. Algo muy, muy simple, les diría. Vale la pena. Y tú, siendo madre de 4 preciosos hijos que ya están mayores, pero bueno, que nos lo dice una madre de familia, y yo también apoyo esa moción de Miriam y las invito a todas las que nos están escuchando, a aquellas mujeres que están todavía en estado de tomar una decisión sobre su vocación, que se abran a la vida, ¿no? Sea cual sea la vocación a la que Dios las llame, si es el matrimonio, si es la vida consagrada, que se abran a la vida biológica, si están llamadas al matrimonio, pero también a la fecundidad espiritual, ¿no? A ser madres de muchas almas, que estoy segura que Miriam también, aparte de ser madre de sus hijos biológicos, es madre de muchas almas a las que ha dado clase, a las que ha educado, a las que ha transmitido sus conocimientos, y creo que eso es una riqueza que nadie nos puede quitar, ¿no? La maternidad es algo muy, muy grande. Y bueno, Miriam, agradecerte por acompañarnos en este programa. Esperamos volver a tenerte muy pronto para seguir profundizando en estos temas relacionados con el matrimonio y la familia, y una esperanza muy grande para la sociedad, que todavía hay institutos profesionales que se dedican a promover estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos en 8 días en este programa de Solo el Amor Crea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.